Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dwork. En este caso estamos haciendo el challenge sobre programación y hoy os voy a traer 15 palabras típicas del argot de cualquier desarrollador de software. Y es que la verdad, a veces parece que hablen un idioma totalmente distinto. Para empezar, en el caso del entorno web o lenguajes de programación web, normalmente se distinguen entre dos tipos, backend y frontend. En el caso del frontend son todos estos lenguajes en que se ejecutan de al lado del entorno del usuario, del entorno del ordenador, es decir, que el usuario realmente percibe y ve. Y el backend son todos esos lenguajes como puede ser bases de datos, PHP, etc., en las cuales se ejecutan en un entorno web, pero sin embargo el usuario no es capaz de percibirlos, ¿de acuerdo? Se ejecutan en un segundo plano y normalmente en el entorno o en el lado más del servidor, con lo cual el usuario no percibe la ejecución de este software. Después, un bug. Un bug, si hacemos la traducción literal, es insecto. Y es que un bug se denomina un bug cualquier error de software que tenga un programa. ¿Y qué relación tiene con un insecto? Y es que el primer error que se encontraron en informática fue debido a un insecto que se había posicionado en medio de la cinta del programa y daba un error de lectura. Bueno, al final no deja de ser un error de programación o de funcionalidad del programa. Commit. Todos los programadores parten de una fuente común del código, se la descargan, hacen los cambios y una vez ven que estos cambios son correctos, los vuelven a subir. Pues el hecho de volver a subir o actualizar, ¿no?, esa fuente de código común entre los programadores, ese proceso se llama commit. FTP, File Transfer Protocol, ¿de acuerdo? Básicamente es un protocolo de transferencia de ficheros. Eso sobre todo se utiliza a la hora de descargar o enviar ficheros desde un servidor o a un servidor, ¿de acuerdo? Ya que la gran mayoría de programadores siempre trabajan respaldados con un servidor donde tienen o la documentación o el software o con el material que estén trabajando. Entonces, el protocolo FTP está en el orden del día de cualquier programador. Entonces es importante saber esto, ¿de acuerdo? Nos conectamos a un servidor, a un ordenador remoto, cogemos la información y nos la pasamos a nuestro ordenador. Pues el hecho de hacer este traspaso lo hacemos a través de este protocolo. IDE. El IDE es el entorno de desarrollo de software. Básicamente es el editor de texto que utilizan los desarrolladores para programar y podemos encontrar diferentes, desde el Eclipse, desde el Atom, desde el Sublime Text, ¿de acuerdo? Al final cada IDE o entorno de desarrollo también va ligado en función del software o lenguaje que vamos a utilizar. Entonces hay IDEs específicos para cada lenguaje o más transversales en el cual nos permite configurarlo para cualquier tipo de lenguaje de programación. Refactorizar. Refactorizar, eso es muy importante y básicamente lo que indica es actualizar el código existente. Es decir, nosotros hemos hecho un programa o un software o un código y queremos mejorarlo de forma completa. Al final lo que estamos haciendo es pues esto, refactorizar, que es actualizar, añadir cambios, hacerlo más redundante, hacerlo más robusto, pues para que así sea mejor y no haya tantos fallos y sea más escalable. Sobre todo esto, sea más escalable, ya que a veces nos encontramos que hemos hecho un software, un código, pero a la hora de escalar es muy complicado ya que no tuvimos esa visión y lo hicimos de una forma que sí que funcionaba, pero a la hora de escalarlo no nos va bien. Entonces antes es importante refactorizar el código. Un log. El log es un archivo de texto plano
que normalmente lo que nos va indicando es de forma cronológica todos los cambios que ha habido en un servidor, en un archivo, en una base de datos, etc. Básicamente lleva el control de todos los cambios que se han hecho de forma cronológica. Esto está muy bien, sobre todo cuando tenemos un error y queremos ver cuándo ha sucedido y por lo tanto en qué punto debemos deshacer los cambios para volver a ese punto y volver a empezar de forma correcta. Debugar. Debugar tiene relación con la palabra bug. Básicamente es el proceso de depuración o de revisión del código, viendo paso por paso qué está haciendo el código, si lo está haciendo bien, si hay algún error o algo. Básicamente es el proceso de revisión del código. Hacer un merge. Eso es muy importante, sobre todo cuando trabajamos en equipos grandes. Normalmente cada miembro del equipo hace una parte del código. De esta forma se reparten el trabajo entre todos ellos. ¿Qué ocurre? Que hay un momento en que todos los integrantes del equipo deben hacer el merge, es decir, la unión de todas sus partes para así conseguir un único código. ¿De acuerdo? Es como cuando en la escuela, ¿no?, se hacían grupos, se repartía el trabajo y el último día pues se intentaba juntar todas las partes y salía lo que salía. Pues bien, en programación sucede lo mismo. Y este proceso es importante, ¿por qué? Porque primero, cada programador ha tenido que validar que su código funciona de forma independiente. Pero al hacer el merge tienen que continuar funcionando y además funcionar conjuntamente y no haya incompatibilidades entre partes de diferentes programadores del equipo. Y eso es importante. Hacer deploy. Hacer deploy básicamente es desplegar el software en un entorno o en un servidor, ¿de acuerdo?, para que entre en funcionamiento. Imaginaos que tengo un servidor que está ejecutando un software en una versión X y el lunes pues sacamos la nueva versión. Pues lo que haríamos es hacer un deploy para así eliminar la versión antigua y empezar a ejecutar la versión nueva que hemos realizado. Rollback. Rollback es el antónimo de commit. Si commit era cuando aceptábamos los cambios hechos en el entorno de trabajo común del equipo, en el caso del rollback hace al revés, deshace estos cambios. Es decir, hemos hecho unos cambios que no nos han gustado, pues le decimos, hey, todo esto último no, me lo deshaces y no lo tienes en cuenta. BBD son las iniciales que se denomina base de datos, ¿de acuerdo? La base de datos es como una especie de Excel en el cual hay una serie de tablas que en su interior contiene una serie de información como usuarios, direcciones, información tipo tarjetas bancarias. Es decir, cuando nosotros nos registramos en una plataforma, Facebook, Instagram, en cualquier juego, etc., detrás hay una base de datos para respaldar toda esta información. O cuando estamos jugando y tenemos nuestra configuración propia, hemos conseguido una serie de medallas, etc., pues todo esto queda respaldado en la base de datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hoy en día el tema de la base de datos es muy importante. Está presente en casi cualquier tipo de software que desarrollemos. Por lo tanto, aprender tema de base de datos es muy importante. Planchar una base de datos. Eso lo que nos indica es que cuando nosotros tenemos dos bases de datos diferentes y queremos que el contenido de una base de datos lo que haga es irse a la otra, se denomina planchar, con lo cual lo que estamos haciendo es dos réplicas de la misma base de datos. Es decir, perdemos el contenido de una para copiar, ¿vale? No perdemos el contenido de la primera, pero lo que hacemos es copiar y pegar el contenido en la otra, machacando el contenido que había anteriormente en la segunda. Código fuente. El código fuente de un programa básicamente es
el conjunto de líneas que lee el ordenador para ejecutar ese programa, ¿de acuerdo? Entonces, en función de si estamos hablando de software libre o software privativo, vamos a tener disponible el código fuente o no. En el caso del software privativo, este código pertenece a la empresa y no vamos a tener acceso a él. En cambio, en el software libre siempre vamos a poder acceder a consultar, revisar y hasta modificar ese código fuente, que básicamente es el documento en el que hay todas las líneas que tiene que ejecutar el programa o el ordenador para que funcione el programa. Y finalmente, la palabra compilar. Compilar indica que básicamente antes de ejecutar un programa lo que tenemos que hacer es encapsularlo de forma que todo el software quepa en esta cápsula que después el ordenador va a ejecutar. La ventaja de encapsular ese programa o ese software es que solamente necesitaremos un programa para ejecutar esa cápsula, pero no tendremos que tener en cuenta nada más de configuración interna del ordenador, con lo cual cualquier ordenador que tenga ese programa capaz de ejecutar esa cápsula nos va a servir para poder funcionar con ese software. Pues bien, hemos visto estas 15 palabras que creo que son muy representativas del mundo de la programación. Espero que os haya gustado y ahora ya sepáis un poco más del argot de los desarrolladores de software y empezáis a entender a esa tribu. Que espero que muchos de vosotros os unís, ya que la verdad el mundo del desarrollo de software es muy bonito y es muy interesante, ya que día a día estás pues resolviendo problemas y puzzles de cómo solucionar ese problema y cómo lo podemos solventar de la mejor forma. Por lo tanto, si te gustan los retos, el desarrollo de software es un buen campo o una buena salida laboral para ti. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el último capítulo de mañana.